Me llamo Elena Morales. Tengo 56 años. Hace 6 meses mi hijo me envió un mensaje devastador. Mamá, no vas en el crucero. Patricia prefiere que solo vaya su familia. Fui excluida del viaje prometido. Había cosido un vestido nuevo, soñado con ese momento, pero cuando el barco zarpó, yo no estaba en él. Lo que no sabía era que esa traición sería el inicio de la aventura más extraordinaria de mi vida. Antes de comenzar, dale like, suscríbete y activa la campanita. Ahora sí, empecemos. Hay momentos en la vida que brillan con una luz especial antes de apagarse para siempre. Ese martes de octubre era uno de ellos. Aunque yo aún no lo sabía, doblé el vestido azul marino sobre la cama por tercera vez. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una emoción que hacía décadas no sentía. 56 años cargando el mundo sobre los hombros. Y mañana finalmente, zarparía en un crucero por el Caribe. Mi primer viaje de verdad desde que Miguel murió hace 8 años. La maleta abierta parecía una promesa. Dentro, el vestido que había cosido a mano para la cena de gala, con ese encaje discreto en el cuello que me llevó 3 noches terminar al lado, las sandalias cómodas para caminar por cubierta, el sombrero de paja que encontré en el mercado y el portarretratos pequeño, mi regalo para Daniel y Patricia, una foto de los 3 en su boda, enmarcada con ese marco plateado que me costó 2 semanas de pensión. Desde la ventana de mi casita en Guadalajara, el jacarandá dejaba caer sus flores moradas. Las observé flotar hasta el suelo mientras pensaba en mi hijo, Daniel, mi orgullo, el niño que crié sola después de que su padre nos dejara, el joven que logró graduarse mientras yo cosía uniformes hasta que me dolían los dedos. Ahora era un empresario exitoso, casado con una mujer elegante de la Ciudad de México. Este crucero era su idea. Mamá, te lo mereces, había dicho hace 3 meses, con Patricia sonriendo a su lado. Yo me había resistido al principio. ¿Cómo gastar tanto dinero? Pero él insistió. Es nuestro regalo, familia junta, familia junta. Cerré la maleta y miré el reloj. Las 6 de la tarde. El sol comenzaba a teñir las paredes de naranja cuando mi celular vibró sobre la mesita. Sonreí. Seguramente Daniel confirmando la hora de salida mañana temprano. Tomé el teléfono. El nombre de mi hijo iluminaba la pantalla, pero no era una llamada. Era un mensaje. Lo leí una vez, luego otra, y otra más. Mamá, no vas en el crucero mañana. Patricia prefiere que solo vaya su familia. El teléfono casi se me cae de las manos. Volví a leer las palabras, buscando algo que hubiera entendido mal. Algún error, alguna broma, pero las letras permanecían idénticas, frías, definitivas. No vas. Patricia prefiere. Solo su familia. Me senté en la silla junto a la mesa, esa donde desayunaba sola cada mañana. La maleta cerrada me observaba desde la cama como un testigo mudo de mi ingenuidad. El vestido azul marino, invisible ahora dentro del equipaje, había sido cosido para nada. Las sandalias caminarían por ninguna cubierta. El portarretratos nunca sería entregado. Mis dedos se movieron sobre la pantalla, comenzando a escribir una respuesta. ¿Qué pasó, hijo? Hice algo malo. ¿Por qué? Pero las palabras se borraron solas. ¿Qué caso tenía preguntar? El silencio después de su mensaje ya me había dado todas las respuestas. La casa estaba demasiado quieta. Afuera, los niños del vecindario jugaban fútbol en la calle. Sus gritos de alegría atravesaban las paredes, tan ajenos a mi mundo que parecían venir de otro planeta. Miré la foto de Miguel en la repisa. Su sonrisa congelada en el tiempo me observaba con esa ternura que siempre tuvo. ¿Dónde me equivoqué? Le susurré al retrato. Pero los muertos no responden, y los vivos a veces prefieren no hacerlo. No lloré, todavía no. El dolor era demasiado grande para caber en lágrimas. Se había instalado como un peso frío en el pecho. Aplastando algo que antes latía con esperanza, la maleta seguía sobre la cama. El vestido azul seguía perfectamente doblado, y yo seguía siendo la madre que nunca fue suficiente para pertenecer a la nueva familia de su hijo. No sé en qué momento decidí ir a Mazatlán. Quizás fue cuando el amanecer me encontró todavía sentada en esa silla, con el teléfono muerto en mis manos, o tal vez, cuando abrí la maleta y vi el vestido azul mirándome con reproche. Necesitaba ver el barco partir, necesitaba que mis ojos confirmaran lo que mi corazón se negaba a aceptar.
El autobús olía a diésel y café barato. 5 horas contemplando el paisaje mexicano desfilar tras la ventana sucia, mientras en mi mente reproducía cada conversación con Daniel de los últimos meses, cuando había comenzado a alejarse, en qué momento dejé de ser parte de su familia. Mazatlán me recibió con ese calor húmedo del Pacífico que te abraza y sofoca al mismo tiempo. El puerto bullía de actividad, turistas arrastrando maletas, vendedores ofreciendo artesanías, el grito de las gaviotas mezclándose con motores de lanchas, y allí estaba, el crucero, enorme, blanco, imposible de ignorar, anclado como una ciudad flotante. Caminé hasta encontrar un banco de madera frente al malecón. Me senté con mi bolso en el regazo, observando a las familias subir por la rampa. Busqué entre los rostros, aunque sabía que era imposible distinguir a Daniel desde esa distancia. Pero mi corazón de madre intentaba una y otra vez encontrarlo. ¿Esperando a alguien, hija? La voz me sobresaltó. Una mujer mayor se había sentado a mi lado sin que la notara. Debía tener más de 70 años, con el cabello completamente blanco, recogido en un moño, y ojos que parecían haber visto demasiado mundo para sorprenderse por nada. No, mentí, solo mirando el mar. Ella siguió mi mirada hacia el barco, y algo en su expresión se suavizó. Ese barco se llevó algo tuyo, ¿verdad? No pude responder. Las palabras se atascaron en mi garganta junto con todo lo que había contenido desde ayer. Soy Luz, dijo simplemente. Tengo una pensión a 2 cuadras de aquí, pequeña, limpia, barata, y sirvo el mejor café de Mazatlán. Hizo una pausa. También sé escuchar cuando alguien necesita hablar, o callar cuando necesita silencio. La miré realmente por primera vez. Su rostro era un mapa de arrugas que contaban historias, pero sus ojos brillaban con una calidez que hacía mucho no encontraba. No tengo reservación, susurré. No la necesitas. Se puso de pie con sorprendente agilidad. Ven, el mar seguirá ahí mañana, pero el café se enfría rápido. No sé por qué la seguí. Quizás porque ya no tenía a dónde más ir. La pensión Luz olía a canela y salitre. Las paredes estaban pintadas en tonos turquesa y coral, llenas de fotografías en blanco y negro de un Mazatlán antiguo. Había solo 6 habitaciones, me explicó Luz mientras preparaba café en una cafetera italiana que parecía tener más años que yo. ¿Qué te trajo hasta aquí?, preguntó finalmente colocando una taza humeante frente a mí. Y entonces, sin planearlo, sin poder contenerlo más, se lo conté todo. La promesa del crucero, el vestido cosido a mano, el mensaje de Daniel, la exclusión. Las palabras salieron como un río desbordado mientras Luz escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, ella tomó mi mano con la suya, arrugada y cálida. Escúchame bien, Elena, dijo con voz firme. A veces cuando el amor es grande, el destino coloca pausas para probar si todavía es verdadero. No lo culpes ahora, espera a que baje la marea. Pero él me eligió a mí para no ir. Mi voz se quebró. Su propia madre. No. Luz apretó mi mano. Él eligió no defenderte, que es diferente y más doloroso, lo sé. Pero ese dolor puede enseñarte algo que necesitas aprender. ¿Qué cosa? Que tú eres más que solo su madre. Eres Elena. Y Elena merece vivir incluso cuando Daniel olvida mirarla. Esa noche en la habitación pequeña con olor a mar, abrí mi maleta y saqué el vestido azul. Lo colgué en el armario vacío. Mañana no habría cena de gala, pero el vestido merecía respirar. Me acosté mirando el techo, escuchando el murmullo distante de las olas, y por primera vez en 30 años de ser madre, me pregunté quién era yo sin ese título. La respuesta me aterraba, porque no estaba segura de conocerla. El sol de Mazatlán tiene una forma particular de despertarte. No lo hace con violencia, sino con persistencia dorada que se filtra por las cortinas hasta que rendirse al día parece la única opción sensata. Me levanté sin saber qué hacer conmigo misma. Luz ya estaba en la cocina preparando algo que olía a pan dulce y café recién molido. Hay un grupo de señoras que pinta en la playa los miércoles, comentó casual mientras me servía el desayuno. Van desde las 10. Dicen que el mar inspira o que al menos distrae. Me miró con esa sabiduría que solo dan los años. Podrías ir. No sé pintar. Nadie sabía hasta que intentó. Así fue como 2 horas después me encontré caminando descalza por la arena.
siguiendo las risas de un grupo de mujeres instaladas bajo sombrillas de colores. Tenían caballetes improvisados, pinceles y esa alegría desinhibida de quien hace algo por puro placer. Una alumna nueva, una señora regordeta con sombrero de paja, me hizo señas. Ven, ven, soy Carmela. Y no te preocupes, aquí todas somos un desastre, pero un desastre feliz. Me dieron una silla, un lienzo pequeño, acuarelas que parecían haber conocido mejores días, y mientras intentaba decidir qué diablos pintar, un hombre se acercó al grupo con una cámara colgando del cuello. Buenos días, artistas. Saludó con voz cálida. Era alto, delgado, con el cabello canoso despeinado por el viento marino y arrugas que se concentraban en las comisuras de sus ojos, el tipo de arrugas que se ganan sonriendo. Héctor. Carmela prácticamente saltó de su silla. Ven a conocer a Elena. Es nueva y está aterrorizada. No estoy aterrorizada, protesté, aunque mis manos temblorosas sobre el pincel me contradecían. Héctor se agachó para quedar a mi altura, y sus ojos, de un café suave, casi miel, me observaron con curiosidad genuina, no con lástima. La primera regla del arte, dijo conspiratorialmente, es que no hay reglas. La segunda es que mentí sobre la primera, sonrió. Soy Héctor Ramírez, fotógrafo, mal poeta y ocasional maestro de gente que huye de algo. No estoy huyendo, mentí automáticamente. Por supuesto que no. Su sonrisa se ensanchó. Solo estás disfrutando de unas vacaciones espontáneas en un pueblo donde no conoces a nadie, pintando un mar que no sabías que querías pintar. Me sonrojé, pero algo en su tono, burlón sin ser cruel, me hizo sonreír por primera vez en días. Las horas pasaron sin que las notara. Carmela y las otras me contaron historias mientras pintábamos, divorcios, nietos, viajes soñados y viajes reales que nunca cumplieron las expectativas. Héctor circulaba entre nosotras, tomando fotografías, haciendo bromas, enseñando a alguien sobre luz y sombra. Mi pintura era un desastre abstracto que pretendía ser un atardecer, pero era mi desastre. Primera vez en Mazatlán, Héctor se sentó en la arena junto a mi silla cuando el grupo comenzó a dispersarse. Primera vez en muchas cosas, admití, sorprendida de mi propia honestidad. Las primeras veces son importantes, deberían documentarse. Levantó su cámara. ¿Puedo? Algo en mí quiso decir que no, que estaba despeinada, sin maquillaje, con ojos hinchados de poco dormir y demasiado llorar, pero otra parte, una parte que había olvidado existía, solo asintió. El clic de la cámara fue suave, casi imperceptible. Hay un faro al norte de la playa, dijo guardando su cámara. Al atardecer la vista es necesaria, si mañana te sientes aventurera. ¿Necesaria? El tipo de vista que te recuerda que el mundo es más grande que tus problemas no los resuelve, pero los pone en perspectiva. Esa noche en mi habitación miré el desastre de pintura que había creado. Los colores se mezclaban sin elegancia, las formas eran torpes, infantiles incluso, pero era mío. Había pasado el día entero sin pensar en Daniel, sin revisar mi teléfono esperando un mensaje que nunca llegaba, sin preguntarme qué había hecho mal. Me acosté sintiendo algo extraño y perturbador, un pequeño brote de algo que podría, eventualmente, convertirse en paz. Pero entonces la culpa llegó como una marea nocturna. ¿Cómo podía estar bien cuando mi hijo me había borrado de su vida? ¿Qué clase de madre encuentra tranquilidad mientras su familia navega lejos sin ella? Cerré los ojos con fuerza, pero el rostro de Héctor apareció en mi mente. Su sonrisa fácil, su voz cálida, la forma en que me había mirado, realmente mirado, por primera vez en años. Y eso me asustó más que todo lo demás. Narración de Daniel. El comedor del crucero brillaba con candelabros de cristal y mantelería inmaculada. Todo era exactamente como Patricia había imaginado, elegante, exclusivo, perfecto. Yo me sentía como un fraude vestido de smoking. Daniel, estás jugando con la comida. La voz de Patricia sonó baja, pero cortante. A mi izquierda su madre, doña Silvia, me observaba con esa sonrisa apretada que había perfeccionado en 50 años de juzgar a la gente. Perdón, murmuré dejando el tenedor. Es que está pensando en el trabajo. Patricia explicó a la mesa con tono de disculpa que no sentía. Mi esposo es muy dedicado. Su padre asintió aprobadoramente.
Su hermano continuó cortando su filet mignon con precisión quirúrgica. Y yo pensaba en mi madre. ¿Habría abierto el mensaje? Estaría llorando. Me odiaría. Los castellanos siempre hemos valorado la ambición, declaró doña Silvia, y todos en la mesa asintieron como autómatas. Es lo que separa a las familias de éxito de las demás. Las demás, repetí sin pensar, como mi familia. El silencio cayó como un cuchillo sobre la mesa. Patricia me pateó por debajo del mantel. Su padre carraspeó incómodo, pero fue su madre quien habló, con esa dulzura venenosa que dominaba. Nadie está diciendo eso, Daniel. Estoy segura de que tu madre es una mujer encantadora, pero debes admitir que el tipo de vida que Patricia está acostumbrada requiere cierto refinamiento. Mi madre cosía uniformes para pagarme la universidad, dije, y mi voz sonó extrañamente distante. Trabajaba 12 horas al día. Si eso no es refinamiento, no sé qué lo es. Refinamiento social, querido. Doña Silvia tomó su copa de vino. Es diferente. Y Patricia tiene razón en querer mantener ciertos estándares en eventos familiares importantes. Miré a mi esposa. Ella evitó mi mirada, concentrándose intensamente en su langosta. Patricia tiene razón, repetí lentamente. Daniel, por favor. Finalmente me miró, y sus ojos suplicaban silencio. No aquí, pero algo en mí se había roto en el momento que presioné enviar en ese mensaje, y ahora las grietas se expandían. ¿Desde cuándo mi madre no es suficientemente buena para nosotros? No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata, Patricia? Se trata. Su voz se volvió fría, peligrosa, de que necesitas decidir si quieres crecer o quedarte siempre como el niño de mamá que juega a empresario. El golpe fue tan preciso que me dejó sin aire. Su familia continuó comiendo como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de presenciar cómo mi esposa destripaba lo que quedaba de mi dignidad. Esa noche, solo en nuestra cabina, Patricia había decidido quedarse en el bar con su madre. Saqué mi teléfono. La foto de mamá y yo en mi graduación. Me miraba desde la pantalla de inicio. Ella llevaba ese vestido floreado que había usado en todas las ceremonias importantes de mi vida, porque era el único lo suficientemente elegante que tenía. Su sonrisa en esa foto irradiaba orgullo puro. Yo acababa de recibir mi título con honores. Ella había llorado tanto que tuve que prestarle mi pañuelo. Lo logramos, mijo, había susurrado abrazándome. Lo logramos juntos. Mis dedos se deslizaron sobre su número. El cursor parpadeaba, esperando. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría lo inexplicable? ¿Cómo admitiría que había elegido la aprobación de extraños sobre el amor de la única persona que alguna vez había creído en mí incondicionalmente? El teléfono sonó, sobresaltándome. Era Ricardo, mi socio. Daniel, tenemos un problema. La cuenta principal está bloqueada. Intenté hacer la transferencia para los proveedores y el banco dice que los fondos fueron movidos. Mi sangre se congeló. ¿Movidos? ¿A dónde? A una cuenta que no reconozco. Necesitas llamar al banco mañana a primera hora. Colgué con manos temblorosas. Patricia entró en ese momento, oliendo a martinis y perfume caro. ¿Qué pasa? ¿Estás pálido? Los fondos de la empresa, alguien los movió. Por un segundo, solo un segundo, vi algo cruzar su rostro, algo que podría haber sido culpa o satisfacción. Estoy segura de que es un error, dijo quitándose los aretes. Los bancos cometen errores todo el tiempo. Pero su voz sonaba demasiado tranquila, demasiado ensayada, y en ese momento, acostado en la oscuridad, mientras Patricia dormía a mi lado, comprendí dos cosas con terrible claridad. Primero, que había traicionado a mi madre por una mujer que probablemente acababa de traicionarme a mí. Y segundo, que no tenía idea de cómo arreglar ninguna de las dos cosas. Los días en Mazatlán comenzaron a fundirse unos con otros como acuarelas bajo la lluvia. No de forma confusa, sino suave, natural, como si el tiempo hubiera decidido ser amable conmigo por primera vez en años. Héctor apareció en la pensión a la mañana siguiente con 2 cafés y una sonrisa. «El faro te espera», anunció, «y yo soy tu guía turístico voluntario, mal pagado, pero encantador». Luz me guiñó un ojo desde la cocina, mientras yo intentaba decidir si esto era apropiado. Una mujer de mi edad, aceptando invitaciones de un hombre que apenas conocía. ¿Qué diría la gente? ¿Qué diría Daniel? Pero Daniel estaba en algún lugar del Caribe,
navegando felizmente sin mí. Dame 10 minutos, dije finalmente. El camino al faro serpenteaba por acantilados donde el Pacífico rugía abajo, espumoso y eterno. Héctor caminaba a mi lado, ajustando su paso al mío, señalando gaviotas y contando historias sobre los pescadores locales que conocía por nombre. ¿Hace cuánto vives aquí?, pregunté. 5 años, llegué después de... Hizo una pausa, y algo oscuro cruzó su rostro. Después de que mi esposa muriera, Ciudad de México se sentía demasiado llena de fantasmas. Lo siento. Yo también, sonrió tristemente. Pero Mazatlán me enseñó algo importante, que uno puede cargar a los muertos en el corazón sin que te hundan. Solo necesitas aprender a nadar con el peso. Llegamos al faro cuando el sol estaba en su punto más alto. Desde arriba, el mundo se veía infinito, azul sobre azul sobre azul. ¿Ves? Héctor extendió los brazos. Perspectiva. Nos sentamos en las rocas y de alguna manera, quizás fue la altura, o la sensación de estar suspendida entre cielo y mar, comencé a hablar. Le conté sobre Daniel, sobre el mensaje, sobre Patricia y su familia perfecta, de la que yo nunca sería parte. ¿Y sabes qué es lo peor? Mi voz se quebró, que sigo esperando que me llame, que me diga que fue un error, como si fuera una adolescente esperando que el chico malo finalmente la note. Héctor me miró largo rato antes de hablar. Mi esposa, Gabriela, solía decir que el amor materno era el más puro, pero también el más peligroso, porque una madre puede amarse tan poco a sí misma que termina desapareciendo completamente en el amor por sus hijos. Yo no he desaparecido, ¿no? Su pregunta era gentil pero implacable. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque tú lo querías? ¿Que compraste algo frívolo, que pasaste un día entero pensando en ti misma antes que en tu hijo? No pude responder. El amor de madre y el amor de mujer no se anulan, Elena. Se complementan, pero solo si la mujer existe. Tomó mi mano con suavidad. Y tú existes. Incluso cuando tu hijo olvida mirarte, tú sigues aquí, real, valiosa, completa. Sus dedos entrelazados con los míos se sentían demasiado bien, demasiado peligrosos. Tengo 56 años. Susurré. Soy viuda. Mi hijo me abandonó. No tengo nada que ofrecer. ¿Nada? Héctor sonrió. En estos 3 días has aprendido a pintar. Has hecho reír a Carmela, hasta llorar con tus chistes sobre pulpos. Y esta mañana convenciste a Luz de que probara café con canela, a pesar de que lleva 40 años preparándolo igual. Apretó mi mano. Eres un terremoto gentil, Elena Morales. Y el mundo necesita más de eso. Esa noche acepté cenar con él, en un restaurante pequeño donde servían pescado zarandeado y la brisa marina entraba por las ventanas abiertas. Héctor me hizo reír, contando historias de sus primeros días como fotógrafo, cuando perseguía modelos que no querían ser fotografiadas, y terminaba con imágenes de sus pies huyendo. ¿Aún tienes esas fotos?, pregunté entre risas. Toda mi colección de fracasos. Las llamo estudios en rechazo. Cuando me acompañó a la pensión, se detuvo en la puerta. La luz de la calle hacía brillar su cabello plateado. Gracias por hoy, dije torpemente. ¿Por qué me agradeces? Fui yo quien te secuestró para ver un faro, por recordarme que todavía puedo sentir algo más que dolor. Héctor se inclinó y besó mi frente con ternura. El dolor es válido, Elena, pero no es todo lo que eres. Me quedé despierta mucho después, tocando el lugar donde sus labios habían rozado mi piel, y por primera vez en 8 años de viudez, en décadas de ser solo mamá, me permití pensar en mí como mujer. La culpa llegó inmediatamente, feroz y familiar, pero esta vez, en lugar de ahogarme en ella, respiré a través de ella. Daniel no me había llamado, pero Héctor sí había aparecido, y quizás, solo quizás, el universo estaba tratando de enseñarme algo. Narración de Daniel. El banco confirmó mis peores pesadillas a las 9 de la mañana del jueves. Señor Morales, la transferencia fue autorizada con su clave digital. $300,000 movidos a una cuenta bajo el nombre de Inversiones Castellanos. Castellanos, el apellido de Patricia. Eso es imposible. Yo nunca autoricé. Tenemos el registro de la IP. Fue desde su computadora personal. Señor, el martes pasado a las 11 de la noche. Martes, el día antes de embarcar, cuando yo había estado en esa cena con los socios,
y Patricia se había quedado en casa diciendo que tenía migraña, colgué y permanecí en la cubierta del barco, mirando el mar sin verlo realmente. Todo encajaba con horrible perfección. Su insistencia en que le diera acceso a las cuentas por si algo pasaba. Su nuevo interés en los detalles financieros de la empresa. Incluso este crucero, alejándome de México justo cuando el dinero desaparecía. Ahí estás. Patricia apareció en short de diseñador y lentes de sol que costaban más que el salario mensual de un obrero. Llevas horas aquí. La gente va a pensar que estás deprimido. ¿Dónde está el dinero, Patricia? Vi el momento exacto en que su máscara se resquebrajó. Solo un segundo, pero fue suficiente. ¿De qué hablas? $300,000 transferidos a una cuenta Castellanos desde mi computadora. El martes que te quedaste en casa con migraña. Ella se quitó los lentes lentamente, sus ojos. Esos ojos que una vez me parecieron hermosos, estaban completamente fríos. Era una inversión. Mi padre tiene conexiones que tu pequeña empresa necesita si realmente quieres crecer. ¿Una inversión? Mi voz subió. Robaste dinero de mi empresa. Cuidado con tu tono. Daniel se acercó peligrosamente. Ese dinero ahora está en manos de verdaderos empresarios, gente que sabe cómo multiplicarlo, no como tú jugando a los negocios con tus amiguitos. Devuélvelo. Ahora, Patricia rió, realmente rió. ¿O qué? ¿Vas a divorciarte de mí? Adelante. Mi padre tiene los mejores abogados de México. Te quitarán hasta tu patética casa de Guadalajara. Se inclinó cerca. Fuiste útil, Daniel. Un proyecto prometedor de clase media que podía moldarse, pero seamos honestos, sin mi familia, sin mis contactos, ¿qué eres realmente? El hijo de una costurera que tuvo suerte. El golpe no fue físico, pero me dejó sin aire igual. Mi madre vale más que toda tu familia junta. Tu madre, escupió la palabra como veneno, es exactamente la razón por la que necesitabas distanciarte. ¿Cómo íbamos a presentarte en los círculos correctos con ella, arrastrando su humildad provinciana a cada evento? ¡Ay, mijo! ¡Qué elegante todo! ¡Ay, mijo! Yo no sé usar estos tenedores. Era patética. Mi mano se movió antes de que mi cerebro la detuviera. No la golpeé, nunca podría, pero agarré su muñeca con fuerza. No vuelvas a hablar así de mi madre. ¿O qué? Sonrió triunfante. ¿Vas a defenderla ahora? Después de que la excluiste de este viaje como te pedí, después de que le enviaste ese mensaje tan frío que hasta yo me sorprendí. Tenía razón. Dios, tenía razón. La solté como si quemara. Esto se acabó, Patricia. Por supuesto que se acabó. Se acomodó los lentes. Pero con mis términos, el divorcio te costará caro, Daniel. Y cuando termine, todo el mundo sabrá que fracasaste porque eras demasiado débil, demasiado apegado a mamá, demasiado, poca cosa. Se fue dejándome encubierta y por primera vez en mi vida adulta lloré. No lágrimas silenciosas y dignas, sollozos que salían de un lugar tan profundo que dolían físicamente. Había traicionado a mi madre, la única persona que me amó incondicionalmente, por una mujer que me había estado robando mientras yo dormía a su lado. Saqué mi teléfono, el cursor parpadeaba sobre el nombre de mamá. ¿Pero qué le diría? Perdón por excluirte del crucero. Por cierto, mi esposa me está robando y resulta que tenía razón sobre todo. No, no podía llamarla, no así. No destruido, fracasado, arruinado. Primero necesitaba arreglarlo, recuperar el dinero, divorciarme, reconstruir algo de dignidad. Y entonces, solo entonces, podría mirarla a los ojos y pedir perdón. El barco navegaba de regreso a puerto. 4 días más y estaría en México. 4 días para planear cómo salvar lo que quedaba de mi vida. Pero mientras el sol se ponía sobre el Caribe, lo único que podía pensar era en mamá cosiendo ese vestido azul marino. El vestido que nunca usaría, por mi culpa. Desperté el sábado con luz golpeando mi puerta como si la pensión estuviera en llamas. Elena, tienes visita, y es importante. Me vestí apresuradamente, temiendo lo peor. Sería Daniel. Habría pasado algo. En la sala de estar había un hombre de unos 40 años con camisa de lino y una sonrisa entusiasta. Héctor estaba con él, luciendo inusualmente nervioso. Señora Morales, soy Javier Mendoza. Dirijo Horizontes de Plata, una revista digital sobre turismo y cultura de la tercera edad. Extendió su mano. Anoche estuve cenando en el restaurante donde Héctor expone algunas de sus fotografías. Y vi esto.
Sacó su tablet y me mostró una imagen. Era yo, en el faro, con el viento despeinándome mirando hacia el horizonte. Había algo en mi expresión, una mezcla de tristeza y esperanza, que me hizo no reconocerme. Es hermosa, ¿verdad? Javier sonrió, pero lo que realmente me cautivó fue la historia que Héctor me contó cuando pregunté por usted. Miré a Héctor con pánico. Él levantó las manos defensivamente. Solo lo básico, una mujer redescubriéndose después de un momento difícil. Nada específico, lo prometo. Señora Morales, nuestra revista busca historias auténticas sobre reinvención en la madurez. Y usted, Javier se inclinó hacia adelante, usted tiene exactamente el tipo de narrativa que necesitamos. Una mujer que convierte el rechazo en renacimiento. No sé si quiero que mi vida sea entretenimiento público, dije con voz temblorosa. No sería entretenimiento. La voz de Luz sonó firme detrás de mí. Sería inspiración. ¿Sabes cuántas mujeres de nuestra edad se sienten invisibles, descartadas por sus propios hijos? Tu historia les diría que la vida no termina cuando alguien te excluye. Sería solo una sesión de fotos aquí en Mazatlán, explicó Javier. Algunos lugares que amas. Y una breve entrevista sobre encontrar paz después del dolor, sin detalles que no quieras compartir. Miré a Héctor. Él se encogió de hombros. Es tu decisión. Pero para lo que vale mi opinión, el mundo necesita ver que la belleza y la fuerza no tienen edad. Acepté. No sé por qué. Quizás porque necesitaba demostrarme a mí misma, a Daniel, al universo, que todavía era alguien. La sesión fue extraña y maravillosa. Héctor me fotografió en la playa donde pintábamos, en el mercado, eligiendo flores, en la pensión tomando café con Luz. Cada clic de la cámara se sentía como una pequeña reivindicación. Háblame de tu renacimiento, pidió Javier durante la entrevista en la terraza de la pensión. No estoy segura de que sea un renacimiento, admití. Más bien, un recordatorio de que existía antes de ser solo la madre de alguien. ¿Y cómo se siente? Aterrador, liberador, culpable. Hice una pausa, todo al mismo tiempo. El artículo salió 3 días después con el título La mujer que renació en el mar, Elena Morales y el arte de dejarse ir. No esperaba nada, quizás algunos likes, un par de comentarios amables, pero para el miércoles siguiente había sido compartido más de 50,000 veces. Mi teléfono explotó con mensajes de números desconocidos, mujeres contándome sus propias historias de hijos ingratos, matrimonios fracasados, vidas pausadas. Gracias por recordarnos que podemos florecer tarde, decía uno. Mi hija no me invitó a su boda. Tu historia me hizo llorar y sonreír, decía otro. La atención me abrumaba. Carmela y las otras señoras me abrazaban cuando me veían. Desconocidos me detenían en la calle para tomarse fotos. Eres famosa, bromeó Héctor una tarde mientras caminábamos por el malecón. Soy una curiosidad, corregí. La vieja que su hijo no quiso. Eres un símbolo, dijo tomando mi mano, de que la dignidad no depende de quien te elija, sino de cómo te eliges a ti misma. Esa noche, acostada en mi habitación escuchando el mar, revisé los comentarios una vez más, y ahí, entre cientos de mensajes de apoyo, vi uno que me congeló la sangre. Elena Morales de Guadalajara. Tu hijo Daniel trabaja en desarrollo urbano. ¿Verdad? Lo conozco. Enviaré esto al grupo de empresarios. Mereces saber lo orgullosa que deberías hacerlo sentir. Daniel lo vería. Daniel sabría. Y no tenía idea si eso me aterraba o me aliviaba. Héctor y yo estábamos en la terraza de la pensión compartiendo té de manzanilla cuando lo vi. Daniel subía las escaleras con paso lento, como si cada peldaño le costara años de vida. No era el joven empresario confiado que había subido a ese crucero. Era un hombre roto cargando su fracaso como una segunda piel. Mamá. Esa única palabra contenía tantas cosas que casi me rompe. Me puse de pie. Héctor hizo ademán de retirarse, pero lo detuve con un gesto. Necesitaba que se quedara. Necesitaba un testigo de mi propia fortaleza. Daniel. Mi voz sonó más firme de lo que sentía. Él se detuvo a metros de distancia, como si temiera acercarse más. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada y esa mirada de animal herido que me partía el corazón maternal. Pero esta vez, no corrí a abrazarlo. Vi el artículo, dijo finalmente. Un colega me lo envió.
Dijo que debería estar orgulloso de ti. Su voz se quebró. Y lo estoy. Y estoy destruido porque yo fui quien te hizo pasar por todo esto. ¿Qué pasó, hijo?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía. Y entonces todo salió. Patricia, el dinero robado, la manipulación, el divorcio inminente, las amenazas. Habló durante minutos que se sintieron como horas, y con cada palabra podía ver cómo se desmoronaba más. Lo perdí todo, mamá. Lloró finalmente. La empresa, el dinero, mi matrimonio, y lo peor, es que perdí tu respeto. Te mandé ese mensaje horrible, te excluí, dejé que ella te llamara patética cuando tú eres lo único real y bueno que he tenido en mi vida. Las lágrimas corrían por su rostro sin vergüenza. Mi hijo, mi Daniel, estaba destruido frente a mí. La madre en mí quería abrazarlo, mecerlo como cuando era niño, prometerle que todo estaría bien, pero la mujer que había aprendido a existir en Mazatlán sabía que eso sería un error. Hijo, dije suavemente, caminando hacia él pero deteniéndome a un brazo de distancia. Tú no perdiste todo, solo perdiste lo que nunca fue tuyo de verdad. ¿Qué? Me miró confundido, desesperado. Patricia nunca fue tuya, era una ilusión. El dinero se puede recuperar, pero lo que es realmente tuyo, el amor, la honra, el perdón, tu capacidad de levantarte, eso nadie te lo puede quitar. Tomé su mano. Excepto tú mismo si decides quedarte en el piso llorando sobre ruinas que no merecían estar de pie. ¿Me perdonas? Su voz era apenas un susurro. Ya te perdoné, Daniel. Te perdoné el mismo día que mandaste ese mensaje, porque eso es lo que hacen las madres. Apreté su mano. Pero perdonarte no significa olvidarme de mí misma. No significa que vuelva a ser solo tu mamá, esperando en casa por migajas de tu atención. No quiero eso. Nunca debí. Shh. Finalmente lo abracé, y él se derrumbó en mis brazos como el niño que alguna vez fue. Lo sé, y vamos a estar bien, pero en términos diferentes ahora. ¿Entiendes? Asintió contra mi hombro, empapándolo con lágrimas cuando finalmente se separó. Héctor estaba de pie a un lado, observando con respeto y comprensión. Daniel lo miró, realmente lo miró, y algo pasó entre ambos hombres. Usted es Héctor, dijo Daniel, limpiándose la cara. Y tú eres Daniel. Héctor extendió su mano. He escuchado mucho sobre ti. Nada bueno recientemente, imagino. Suficiente para saber que eres humano y que tu madre te ama lo suficiente para darte espacio para hacerlo. Luz apareció con su timing perfecto, trayendo café y pan dulce como si recibir hijos pródigos fuera parte de su rutina diaria. «Te quedas a cenar», anunció a Daniel. No era una pregunta. Y así, en esa terraza con vista al Pacífico, comenzamos algo nuevo, no una reparación de lo viejo. Eso estaba roto más allá de la restauración, sino una construcción desde cero, con cimientos más honestos. Daniel se quedaría una semana. Necesitaba tiempo lejos de todo, tiempo para procesar, sanar, planear. Y yo tenía una vida esperándome, clases de pintura, caminatas con Héctor, conversaciones con Luz. Pero ahora también tendría a mi hijo de vuelta. No como antes, mejor. Daniel se quedó una semana que se convirtió en 2, y luego en 3. Lo observé transformarse día a día, como esas plantas del desierto que reviven con la primera lluvia después de meses de sequía. Las primeras mañanas apenas salía de su habitación, la que Luz le había asignado en el segundo piso, con vista al callejón trasero, donde los gatos callejeros se peleaban por sobras y los vecinos colgaban ropa que ondeaba como banderas de rendición. Pero Luz tenía maneras particulares de sacar a la gente de su miseria. Generalmente involucraban café fuerte, tareas concretas, y su forma directa de hablar, que no toleraba autocompasión prolongada. «Si vas a quedarte consumiendo mi electricidad y comida», le dijo el tercer día, mientras él permanecía en pijama pasado el mediodía, «al menos hazme el favor de arreglar esa mesa coja del comedor. Lleva 5 años tambaleándose, y ningún hombre que se respete puede ignorar una mesa que necesita atención. Vi a mi hijo, acostumbrado a trajes de diseñador y reuniones en rascacielos, arrodillarse en el piso de mosaicos gastados con herramientas prestadas, concentrado en nivelar una mesa vieja que probablemente había visto pasar 3 generaciones de huéspedes. Había algo profundamente humilde
y extrañamente hermoso en la escena. Sus manos, que solo habían conocido teclados y documentos, ahora sostenían un martillo con torpeza pero determinación. «Está aprendiendo», comentó Héctor esa tarde, mientras preparaba su equipo fotográfico en la terraza. «No sobre carpintería, sobre estar presente en lo pequeño. ¿Crees que se quedará en Mazatlán?» Héctor consideró la pregunta mientras limpiaba un lente. «No permanentemente, pero algo de Mazatlán se quedará en él. Eso es lo que importa». Héctor había comenzado a invitar a Daniel a nuestras caminatas matutinas. Al principio, mi hijo fue reticente. Podía ver cómo evaluaba a este hombre que claramente significaba algo para su madre, buscando defectos, protegiendo territorio que ya no le pertenecía proteger. Pero Héctor tenía ese don peculiar de hacer sentir cómoda a la gente sin invadir su espacio, de ofrecer compañía sin exigir intimidad. «¿Hace cuánto que fotografías?», preguntó Daniel una mañana mientras Héctor se detenía a capturar el amanecer, tiñendo las nubes de rosa y naranja. «Profesionalmente, 20 años. Trabajé para revistas, agencias de publicidad. Incluso hice un par de exposiciones en galerías de la Ciudad de México». Héctor bajó la cámara, mirando la imagen en la pantalla. «Pero realmente fotografío desde que mi esposa Gabriela me regaló mi primera cámara y me dijo que dejara de ver el mundo solo con los ojos». ¿Qué significa eso? Que estaba ciego a lo que realmente importaba. Veía oportunidades, ángulos, composiciones técnicas, pero no veía las historias detrás de los rostros, no veía el alma de los lugares. Héctor guardó la cámara. Gabriela decía que las fotos son solo luz y sombra capturadas en un momento, pero las buenas fotos, las que realmente importan, capturan lo que hay entre eso, las historias no dichas, las emociones escondidas, la verdad que la gente guarda incluso de sí misma. Daniel observó en silencio mientras Héctor me fotografiaba recogiendo conchas en la orilla. Mis pies descalzos hundiéndose en la arena mojada. Algo en la expresión de mi hijo se suavizó, como si viera algo que había estado ahí siempre, pero que él había sido incapaz de percibir. «Ella se ve diferente», comentó en voz baja, casi para sí mismo. «¿Diferente cómo?» «Más presente, viva, como si antes hubiera estado operando con la mitad de su luz apagada y alguien finalmente hubiera encontrado el interruptor completo». Héctor sonrió, guardando su cámara en la mochila, quizás porque finalmente se dio permiso de encender ese interruptor. A veces necesitamos que alguien nos recuerde que está bien brillar. Esas semanas fueron una masterclass en humildad para mi hijo. Conoció a Carmela y su grupo de pintoras, señoras que habían sobrevivido divorcios devastadores, hijos que no llamaban, enfermedades que los médicos dijeron que no superarían. Escuchó sus historias sin interrumpir, sin ofrecer soluciones, simplemente siendo testigo de sus resiliencias particulares. Conoció a don Roberto, el pescador de 70 años con manos curtidas como cuero y ojos que habían visto 1000 amaneceres sobre el Pacífico. Roberto salía cada mañana a las 5 porque, según decía, los peces no juzgan tus errores pasados, solo si tu anzuelo tiene suficiente carnada. «¿Nunca pensaste en retirarte?», le preguntó Daniel un día cuando lo acompañó a pescar. «¿Retirarme a qué?». Roberto rió mientras lanzaba su red. «¿A sentarme en una mecedora esperando que llegue la muerte? No, mijo. El día que deje de salir al mar, será porque el mar me llevó con él, y esa será una buena muerte». Y lentamente, entre conversaciones nocturnas en la terraza de la pensión y silencios cada vez más cómodos durante las comidas compartidas, Daniel y yo reconstruimos algo nuevo, no la relación de dependencia mutua que habíamos tenido durante décadas. Yo necesitándolo para sentirme útil y necesaria, él necesitándome para sentirse amado sin condiciones ni expectativas, sino algo más equilibrado, más sano, más honesto. Una noche, mientras yo lavaba los platos después de la cena, y él secaba con un trapo que había visto mejores días, dijo algo que casi me hizo soltar el plato que sostenía. «Héctor es bueno para ti». El agua siguió corriendo, el plato permaneció suspendido en mis manos. «Daniel». «No, déjame decirlo». Se volvió hacia mí, el trapo todavía en sus manos. «Pasé tantos años pensando que eras solo mi mamá, como si ese fuera tu único propósito, tu única identidad, que olvidé completamente que también eres Elena. Una mujer que merece amor, compañía,
Alguien que la mire de la forma en que Héctor te mira. ¿Y cómo me mira él? Pregunté con voz temblorosa. Daniel sonrió, y había algo nuevo en esa sonrisa. Madurez, quizás, o sabiduría ganada a través del dolor. Como si fueras una fotografía que nunca termina de descubrir. Como si cada día encontrara nuevos detalles, nuevas profundidades. Como si hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Como si finalmente alguien se hubiera tomado el tiempo de realmente verte. Esa conversación abrió la puerta a otras más profundas. Daniel me contó sobre sus planes para el futuro. Liquidaría lo que quedaba de su empresa, pagaría hasta el último peso de deudas, limpiaría su nombre y luego empezaría de nuevo. Pero esta vez construyendo algo diferente. Quiero crear algo con significado real, dijo una tarde mientras estábamos sentados en el muelle, con los pies colgando sobre el agua verde azul. Algo que ayude a gente real, no solo números en una cuenta bancaria o proyectos que enriquecen a los que ya son ricos. Fue Héctor quien plantó la semilla durante una cena casual en la pensión, cuando el sol ya se había puesto y las velas parpadeaban sobre la mesa creando sombras danzantes. ¿Has pensado alguna vez en turismo comunitario?, preguntó mientras servía más agua de Jamaica. Hay un mercado creciente, y me refiero a un mercado real con dinero real, de personas que están hartas de resorts genéricos, quieren experiencias auténticas, conexión genuina con lugares y personas, no solo selfies frente a monumentos. Los ojos de Daniel se iluminaron con ese brillo que hacía meses no veía. Interés genuino, posibilidad, esperanza. ¿Cómo qué exactamente? Como esta pensión. Héctor señaló alrededor. Luz no cobra lo que cobran los hoteles, pero sus huéspedes regresan año tras año porque la conocen, porque se sienten parte de algo, o como las clases de pintura de Carmela en la playa, turistas pagando por aprender de una señora local que nunca ha tenido educación formal en arte, pero que entiende los colores del mar mejor que cualquier profesor de academia, como don Roberto llevando turistas a pescar y contándoles historias que su abuelo le contó. Agregué, sintiendo cómo la idea tomaba forma. Exacto. Héctor se inclinó hacia adelante entusiasmado. Historias que solo los locales conocen, experiencias que no puedes comprar con dinero, solo con respeto genuino y curiosidad honesta. Vi la mente de Daniel trabajar, conectando puntos, construyendo estructuras. Necesitaría fotógrafos de calidad para capturar las experiencias de manera que honre a las comunidades, no las explote. Miró a Héctor, coordinadores culturales que realmente conozcan las historias locales, no guías turísticos leyendo de un libreto. Luego me miró a mí, gente de la comunidad dispuesta a compartir sus mundos sin convertirse en espectáculos. Y necesitarías, agregó Luz desde la cocina con esa sonrisa traviesa que significaba que estaba por decir algo importante. Una mujer que pasó 30 años enseñando historia y cultura mexicana a adolescentes que preferían estar en cualquier otro lugar. Alguien que sepa cómo hacer que las historias cobren vida, que las haga relevantes, que construya puentes entre diferentes mundos. Todos me miraron. ¿Yo? Mi voz sonó más aguda de lo normal. ¿Por qué no tú? Daniel tomó mi mano a través de la mesa. Nadie cuenta historias como tú. Mamá, yo crecí escuchándote hablar de la revolución, de los pueblos indígenas, de las tradiciones que se están perdiendo. Y esta vez, en lugar de solo contarlas a estudiantes que las olvidarán para el examen, podrías compartirlas con personas que realmente quieren escuchar, personas que pagarían por esa conexión auténtica. La idea era completamente aterradora y absolutamente emocionante y totalmente loca. Tenía 56 años, había pasado 3 décadas en el mismo salón de clases, siguiendo el mismo currículo, viviendo la misma rutina segura. ¿Y ahora qué? Me convertiría en algún tipo de emprendedora de turismo. A mi edad, lo pensaré, dije finalmente, aunque mi corazón ya latía con posibilidad, pero todos en esa mesa sabían la verdad. Ya había tomado la decisión, por primera vez en décadas. Tenía algo que era completamente mío, no derivado de ser la madre de alguien, la maestra de alguien, la viuda de alguien, sino simplemente Elena, construyendo algo nuevo y valioso sobre las ruinas de lo que había perdido. Y esas ruinas, descubrí, hacían un fundamento sorprendentemente sólido. 6 meses después, estaba de pie en el patio de la pensión Luz,
ahora transformada en nuestro centro de operaciones y punto de encuentro comunitario, observando cómo se llenaba de gente para el evento de lanzamiento oficial de Raíces y Mareas, Experiencias Auténticas de México. El nombre había sido idea de Carmela después de 3 botellas de vino y una sesión de lluvia de ideas que duró hasta las 2 de la mañana, porque todos tenemos raíces que nos sostienen. Había explicado con esa sabiduría que solo viene después de 70 años de vida vivida, pero también necesitamos las mareas, esas fuerzas que nos mueven, nos desafían, nos recuerdan que podemos fluir, cambiar, convertirnos en algo nuevo sin perder quiénes somos esencialmente. El patio estaba decorado con luces de papel de colores que Luz había insistido en colgar personalmente, trepándose a una escalera a pesar de sus 73 años y nuestras protestas alarmadas. Había mesas con manteles bordados a mano por artesanas locales, cada uno contando su propia historia a través de hilos de colores vibrantes. En las paredes, Héctor había montado una exposición de sus fotografías, no solo de mí, aunque esas estaban ahí, sino de toda la comunidad que había abrazado este proyecto como propio. Daniel estaba impecable en una guayabera blanca de lino que le había comprado en el mercado local, pero había algo fundamentalmente diferente en él. Ya no era el empresario hambriento de éxito a cualquier costo que había subido a ese crucero hace 6 meses. La arrogancia nerviosa había sido reemplazada por una confianza más tranquila, más arraigada en valores reales que en la validación externa. Lo observé coordinar con don Roberto y otros colaboradores locales, pescadores, artesanos, cocineras tradicionales, músicos callejeros que ahora eran socios oficiales en este emprendimiento. Verificaba que las pantallas para la presentación funcionaran correctamente. Saludaba a inversionistas potenciales con humildad genuina, en lugar de bravuconería empresarial. Escuchaba sugerencias de los miembros de la comunidad con respeto real. Mi hijo había aprendido algo que yo nunca pude enseñarle en 3 décadas de maternidad dedicada, que el verdadero poder viene del servicio, no del control. Héctor circulaba entre los invitados con su cámara, capturando momentos sin interrumpir conversaciones. Me guiñó un ojo cuando pasó junto a mí y sentí ese calor familiar expandirse en mi pecho, ese calor que había olvidado que existía hasta que él me recordó que podía sentirlo. Estos 6 meses habían sido un torbellino de actividad, aprendizaje y construcción. Daniel había liquidado lo que quedaba de su antigua empresa a través de un proceso legal doloroso pero necesario. Había iniciado el divorcio con Patricia, quien, para mi eterna y quizás vengativa satisfacción, ahora enfrentaba investigaciones por fraude fiscal y malversación de fondos. Los abogados de Daniel recuperaron algo del dinero robado, aunque no todo, pero lo suficiente para empezar, y había volcado cada peso recuperado, cada gramo de energía, cada minuto de vigilia en este nuevo proyecto que era tanto redención personal como experimento social. Y yo me había convertido en algo que nunca imaginé a mis 56 años. Coordinadora cultural, narradora oficial, el rostro humano que aparecía en nuestro sitio web modesto pero auténtico, contando por qué las historias importaban, por qué la conexión genuina valía más que 1000 fotos superficiales en lugares instagrameables. El artículo original en Horizontes de Plata nos había dado una credibilidad inesperada. Turistas nos contactaban específicamente pidiendo experiencias tipo Elena. Querían autenticidad, conexión real, historias que significaran algo más que entretenimiento pasajero. Querían sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Aunque fuera solo por unos días, nerviosa, Luz apareció a mi lado con 2 copas de vino blanco frío, condensación goteando por los cristales. Aterrada, admití, aceptando la copa con manos que temblaban ligeramente. ¿Y si nadie viene? ¿Y si esto fue solo un sueño bonito pero comercialmente insostenible? ¿Y si Daniel perdió sus últimos recursos en una fantasía de su madre de mediana edad? ¡Ay, mujer! Luz me dio un codazo suave. Mira alrededor, ¿ves este patio vacío? Miré. El patio estaba absolutamente lleno. Al menos 60 personas circulaban, conversaban, reían, periodistas locales, inversionistas curiosos, miembros de la comunidad orgullosos, turistas que habían leído sobre nosotros y vinieron específicamente para este evento.
Ya vinieron, Elena. El éxito no es solo posible, ya está sucediendo. Ahora solo falta que tu hijo haga su magia con las palabras y les recuerde por qué esto importa. Daniel subió al pequeño estrado que habíamos montado en una esquina del patio. El murmullo de conversaciones se apagó gradualmente, reemplazado por una atención expectante. Vi sus manos temblar ligeramente cuando ajustó el micrófono, un recordatorio de que, a pesar de su nueva confianza, seguía siendo humano, vulnerable, capaz de dudar. Buenas noches, comenzó, su voz amplificada pero cálida. Hace exactamente 6 meses, yo estaba en un crucero de lujo por el Caribe sintiendo que lo tenía absolutamente todo. Dinero en el banco, una empresa creciente, una esposa de familia importante con conexiones en todos los lugares correctos. Hizo una pausa y pude ver el esfuerzo que le costaba lo que venía después. Pero para estar en ese crucero, para mantener esa ilusión de éxito, había excluido a la persona más importante de mi vida, mi madre. Le envié un mensaje frío diciéndole que no era bienvenida, que la familia de mi esposa era más importante, que ella no encajaba. El silencio en el patio era tan absoluto que podía escuchar las olas rompiendo a 2 cuadras de distancia. Resulta que todo lo que pensaba que era éxito era simplemente una fachada cara construida sobre arena. Y cuando esa fachada se derrumbó, y créanme, se derrumbó de la forma más espectacular posible, lo único real que quedó en pie fue el amor de una mujer, a quien había traicionado de la peor manera posible. Mis ojos se llenaron de lágrimas, que me negué a dejar caer. No aquí, no ahora. Mi madre no me dio lo que probablemente merecía. No me dio recriminaciones justificadas o rencor ganado. Me dio algo infinitamente más valioso y más difícil. Me dio espacio para ser completamente humano, para fallar catastróficamente, para sentir las consecuencias, para aprender y finalmente para reconstruir algo mejor. Daniel se volvió hacia mí y en sus ojos vi tanto amor y gratitud que casi me rompe. Y en el proceso de verla redescubrirse a sí misma aquí en Mazatlán, conociendo gente nueva, probando cosas nuevas, permitiéndose existir más allá del papel de madre, aprendí algo que ningún MBA ni mentor empresarial jamás me enseñó. Respiró profundo. Consciente de que cada palabra importaba, aprendí que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias o contactos importantes o apariencias mantenidas. Se mide en la calidad genuina de las conexiones que creamos, en las historias que preservamos y honramos, en el respeto con que tratamos a las personas y lugares que generosamente nos abren sus mundos. Hizo un gesto abarcando el patio, la comunidad reunida. Por eso existe Raíces y Mareas, no para extraer valor económico de comunidades vulnerables. Eso es turismo extractivo, y ya hay demasiado de eso en el mundo, sino para crear intercambios genuinos y mutuamente enriquecedores donde todos, turistas buscando autenticidad, locales compartiendo sus historias, coordinadores facilitando conexiones, nos beneficiamos de maneras que van mucho más allá del dinero. Los aplausos comenzaron lentamente, luego crecieron hasta convertirse en una ovación que duró casi 1 minuto completo. Vi a Daniel buscarme entre la multitud, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas, y asentí con todo el orgullo maternal que había contenido durante meses de reconstrucción mutua. El resto de la noche fue un borrón hermoso de conversaciones profundas, risas genuinas, planes futuros dibujados en servilletas. Inversionistas interesados pero respetuosos hacían preguntas inteligentes sobre sostenibilidad y escalabilidad sin perder el alma del proyecto. Periodistas garabateaban notas sobre este modelo diferente de turismo. Miembros de la comunidad compartían ideas para nuevas experiencias. Un taller de cocina tradicional en la casa de Doña Mercedes, una clase de navegación tradicional con Don Roberto, una caminata histórica por barrios que los turistas normalmente nunca visitan, cuando finalmente el último invitado se fue cerca de medianoche. Solo quedábamos el círculo cercano que había hecho todo esto posible: Daniel, Héctor, Luz, Carmela, Don Roberto y yo. Lo logramos, suspiró Daniel, dejándose caer en una silla con la camisa arrugada y el cabello despeinado. Realmente lo logramos. Tú lo lograste, corregí, sentándome a su lado. Esta fue tu visión, tu trabajo. No, mamá,
Tomó mi mano apretándola con firmeza. Fue nuestra visión, y más que eso, fue tu ejemplo. Ver cómo reconstruiste tu vida después de que yo la destrozara, eso me mostró que era posible, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo con integridad real. Carmela comenzó a llorar, lágrimas felices que se secó con el dorso de su mano pintada de colores. Luz simplemente sonrió con esa satisfacción de quien siempre supo cómo terminaría esto. Don Roberto levantó su cerveza en un brindis silencioso. Más tarde, cuando todos se habían ido excepto Héctor, caminamos lentamente hacia nuestro banco, ese mismo banco de madera gastada donde yo había llorado viendo partir el crucero hacía exactamente 6 meses, el mismo banco donde había conocido a Luz, el mismo banco que se había convertido en mi lugar de transformación. El mar reflejaba la luna llena, creando un camino de plata líquida sobre las olas oscuras. El aire olía a sal y posibilidad. «¿Feliz?», preguntó Héctor suavemente, pasando su brazo alrededor de mis hombros con esa familiaridad ganada a través de meses de descubrimiento mutuo. «Asustada», admití recostándome contra su solidez cálida. «Feliz, esperanzada, orgullosa, aterrada de que todo se desmorone, todo mezclado en una bola caótica de emociones. Así debe ser una vida realmente vivida». Héctor besó mi cabeza. «Si no asusta al menos un poco, probablemente significa que no estás creciendo realmente, solo existiendo». Permanecimos en silencio cómodo durante minutos que podrían haber sido horas. Estos meses habíamos avanzado con una lentitud deliberada. Cenas que duraban horas, caminatas sin destino particular, conversaciones que se extendían hasta el amanecer, pintando el cielo de rosa. Nada dramático o precipitado, solo, real, construido sobre base sólida de honestidad mutua y respeto genuino. «Héctor», dije finalmente, rompiendo el silencio, «ese primer día en el faro, cuando me fotografiaste, ¿qué viste realmente?». Se quedó quieto un largo momento, considerando su respuesta con el cuidado que aplicaba a todas las cosas importantes. Vi a una mujer parada literalmente en el borde de algo. No sabía si era un precipicio hacia el vacío o una puerta hacia algo nuevo, pero había algo en tu postura, en la forma en que mirabas el horizonte, que me dijo que, sin saberlo todavía tú misma, ya habías decidido saltar hacia adelante en lugar de retroceder hacia lo conocido. Y ahora, mi voz apenas un susurro, «¿Qué ves cuando me miras ahora?». Me giró suavemente para enfrentarlo, sus manos enmarcando mi rostro con ternura que me hizo querer llorar. La luz de la luna hacía brillar sus ojos color miel, con algo que podría llamar amor si fuera lo suficientemente valiente. Veo a una mujer que aprendió a volar, no con alas prestadas o permiso de otros, sino con las suyas propias, construidas de coraje y dolor transformado y decisiones valientes tomadas, cuando habría sido más fácil simplemente rendirse. Me besó entonces, y no fue como los besos torpes e inciertos de nuestras primeras semanas. Fue el beso de dos personas que habían vivido lo suficiente para saber que el amor real, el tipo que perdura, no tiene prisa porque confía en su propia solidez. Cuando nos separamos, susurré contra sus labios. ¿Sabes qué finalmente entendí en todo esto? Que a veces la vida nos tira violentamente del barco, no para ahogarnos como castigo, sino para forzarnos a descubrir que siempre supimos nadar. Solo habíamos olvidado porque era más cómodo permanecer a bordo de barcos que otros conducían. Héctor sonrió, esa sonrisa que hacía brillar sus arrugas como mapas de una vida bien vivida, y besó mi frente con devoción silenciosa. Y ahora, Elena Morales, ahora que sabes que puedes nadar, ¿hacia dónde nadas? Miré el mar infinito extendiéndose hacia horizontes invisibles, las estrellas reflejadas en su superficie, creando constelaciones duplicadas, ese punto mágico donde cielo y agua se fundían en posibilidades sin nombre ni límite. Hacia adelante, dije con certeza que sorprendió incluso a mí misma, solo y siempre hacia adelante, y por primera vez en mis 56 años de existencia, no tenía miedo de lo que encontraría allí en ese adelante desconocido, porque finalmente, había aprendido la lección más importante que la vida había estado tratando de enseñarme durante décadas. No necesitaba el barco de nadie más, no necesitaba permiso para zarpar,
No necesitaba validación externa para saber que mi viaje tenía valor. Yo misma era el barco, el capitán, y el destino, y el mar, vasto, impredecible, infinito, lleno de tormentas que sobrevivir y maravillas que descubrir. Había estado esperando pacientemente todo este tiempo, no para tragarme, sino para mostrarme cuán lejos podía realmente llegar.